Bueno, prepárate para recibir de parte de Dios. Te pido por favor que abras tu Biblia, que la enciendas, ¿sí? No importa la versión de Biblia que tengas, yo te pido por favor que la tengas ahí a un ladito y que tomes lápiz y papel para que anotes lo que Dios tiene que decirte. No es lo que yo te tengo que decir, es lo que Dios te va a decir esta mañana, y lo que Dios te va a decir esta mañana es muy importante, por eso yo te pido que lo anotes. Es una conversación entre tú y Dios, y entre Dios y tú. Es algo personal, no tiene nada que ver conmigo. Por eso siempre te pido, anota lo que Dios te va a decir, porque cuando Dios habla es importante. Tenemos que anotarlo, leerlo, estudiarlo, meditar en lo que Dios nos va a dar esta mañana. Quiero que veas ahí en pantalla cómo se llama nuestra prédica del día de hoy: por obras o por fe. Esta es la serie Sin Límites, la tercera semana, y así se llama nuestra predicación del día de hoy: por obras o por fe. Bueno, ya me pueden empezar a responder allí en el chat. Ya en nuestras redes sociales, ya varios, hasta en el Instagram, ya me empezaron a responder. Necesariamente por fe, es por fe. Ya me empezaron a colocar muchos comentarios, pero bueno, yo no sé qué opinas tú, ¿no? Así que es importante que me expliques cuál es tu punto de vista, si es por obras o por fe, o si es con ambas, o si es solo por obras, si es solo por fe. Vamos a hablar un poquito de eso de hoy en esta serie que se llama Sin Límites, nuestra tercera semana. La primera semana estuvimos hablando sobre tener expectativas grandes acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y estábamos hablando de limitantes, de cosas que limitan que el poder de Dios se desarrolle en nosotros, que el poder de Dios obre a través de nosotros y que podamos tener una vida cristiana, honesta, sincera, agradable delante de los ojos de Dios. No hablo de perfección, pero sí hablo de genuinidad, de ser genuinos delante de Dios. Así que la primera semana comenzamos esta serie para hablar de cosas que nos limitan, que están limitando, te están siendo de lastre hoy en día en nuestra vida. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas que nos pueden estar limitando. Más allá de que nos cueste reconocerlas, yo sé que todos nosotros tenemos limitantes en cuanto a nuestra vida espiritual. Así que la primera semana hablamos de ese primer aspecto, de esa primer limitante, que es no tener expectativas respecto a lo que Dios va a hacer con nosotros, de lo que Dios puede hacer con nosotros, y eso es una limitante para que Dios obre a través de nosotros. La segunda semana estuvimos hablando sobre otro aspecto o otra limitante, que es aferrarse al pasado. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? De cómo mucha gente se aferra al pasado, y aferrarse al pasado en muchos aspectos de nuestra vida es un lastre. No nos permite ver claramente el futuro. Qué bueno es tener un pasado. Tú y yo tenemos un pasado, y yo me acuerdo de muchas cosas que me generan mucha alegría y me traen muchos recuerdos lindos. Mi pasado, yo recuerdo cuando vivía con mi mamá, recuerdo a mi papá, recuerdo a mi familia, recuerdo las navidades, recuerdo mi matrimonio que fue hace 22 años, recuerdo tantas cosas, mis vacaciones, recuerdo cuando nacieron mis hijas. Pero lo que yo trato de decirte es que vos no puedes vivir aferrado a ese recuerdo y traerlo y tratar de vivirlo en este tiempo que estás viviendo ahora. Eso pasó, y a pesar de que puede ser un recuerdo bonito o un recuerdo muy desagradable, forma parte de nuestro pasado, no forma parte de nuestro futuro. Nuestro futuro se está escribiendo todos los días. Dios tiene pleno control de todo lo que va a pasar. Dios sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Dios sabe qué te va a pasar mañana. Dios sabe, ya Dios vio la historia completa de tu vida. Ya Dios escribió, es el guionista de tu vida, Él es el autor de la historia de tu vida, ya sabe todo lo que va a pasar, pero nosotros
cada minuto la vamos conociendo y es importante que vayamos descubriendo todo eso que tiene Dios preparado para nosotros con la mirada puesta en Jesús, no con la mirada puesta en nuestro pasado. Ay, yo recuerdo cuando yo tenía tal auto y no avanzo hoy ni nada, porque es que ese auto que yo tenía era todo en mi vida. Y muchos están pensando, uy, yo recuerdo cuando yo vivía en tal o cual ciudad, que tenía plata, tenía esto, tenía lo otro, y hoy no tengo nada de eso. Mejor yo me devuelvo al pasado. Yo me devuelvo, y se acuerdan que hablamos un poco de los fariseos que teniendo a Jesús enfrente, a ellos decidieron aferrarse a costumbres, a tradiciones de sus antepasados, y eso limitó tremendamente su visión y su fe, teniendo como resultado perder la salvación. El Señor les dijo que ellos eran como tumbas, mármol por fuera, flores por fuera, brillo por fuera, pero por dentro estaban muertos, porque vivían una relación con Dios basada en lo externo y en las costumbres, en las tradiciones de sus antepasados. Pero tenemos que aprender que Jesucristo es nuestro presente y nuestro futuro, y también fue nuestro pasado. Yo fui cristiano ayer, soy cristiano hoy, y por la misericordia de Dios lo seré mañana. Les dije también, y hago esto como contexto para todos aquellos que no vieron las dos predicaciones anteriores, y con esta te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita y puedas ver las predicaciones anteriores de esta serie que se llama Sin Límites, porque el propósito de estos mensajes es ayudarte a que tengas una vida espiritual práctica, pero por sobre todo sencilla. Hay gente que me dice, es que esto de ser cristiano es difícil, no entiendo cómo es ser cristiano. Pero nosotros tenemos que aprender a tener una vida cristiana o una vida espiritual práctica, sencilla, que la Biblia yo la pueda practicar, poner por obra en mi vida, y que no sea la Biblia un cuento, una historia fantástica. ¿Se acuerdan que les decía que para muchos la Biblia no es más que un libro de ciencia ficción, algo que pareciera que sucedió en el tiempo de Jesús, pero hoy la historia es totalmente distinta, porque para algunas personas su vida es una cosa y la Biblia es otra. Hay dos realidades diferentes. Pero tenemos que aprender a que la Biblia es nuestra verdadera realidad, más allá de lo que tus ojos naturales ven. Ahí tienes que darte cuenta de cosas que te afectan positivamente y de cosas que te afectan negativamente. Y el filtro es la Biblia, para que así las puedas sacar de tu vida y puedas comenzar a madurar, a crecer. ¿Se acuerdan de ese proverbio que tengo 2 semanas leyéndoles? El proverbio 23, en el versículo 7, que dice, porque según piensa en su alma, así es. Recuerda esto, que las expectativas que tengas de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida, es la llave para que se activen los milagros del reino. Tu expectativa de lo que el Señor va a hacer determina tu futuro. Si vos no tenés expectativas de que Dios va a transformar tu vida, tenemos la partida perdida. Ya perdimos el juego. Si yo no tengo expectativas, si yo no me levanto todos los días y digo, hoy Dios va a hacer algo grande en mi vida. Si yo no tengo expectativas de lo que Dios va a hacer conmigo, es muy difícil que mi corazón se ablande. Sin expectativas el corazón se seca, se pone duro. Y hablo de expectativas, que es algo diferente a fe. Pero tener expectativas, estar expectantes, estar esperando. Porque la fe es eso, la convicción de lo que se espera. Estoy convencido de que lo que estoy esperando, de que mis expectativas, Dios las va a cumplir en Cristo Jesús. Jesús dijo, y este es el versículo base con el que hemos estado enseñando todas estas 3 semanas, que es Juan
capítulo 14, versículo 12, y te invito a que por favor te aferres a esta palabra. Si a algo te tienes que aferrar, que no sea tu pasado, que sea la Biblia, que sea esta palabra poderosa que el Señor nos dio acá. Dice así, Juan capítulo 14, versículo 12, en traducción lenguaje actual se las leo. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Vuelvo y repito, muchos leen este pasaje y dicen, aquí el Señor Jesucristo exageró. Aquí la verdad que el Señor Jesucristo, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo voy a hacer yo cosas más grandes que las que hizo el Señor si el Señor resucitó a Lázaro? ¿Ah? Si el Señor trajo sanidad a los enfermos, liberó a las personas de demonios, el Señor sanó a tantas personas, limpió a tantos leprosos, resucitó muertos. ¿Cómo voy a hacer yo cosas más grandes que esas? Pues sí, si la Biblia lo dice, es verdad. Si la Biblia lo dice, nosotros lo tenemos que creer. El Señor no lo dijo nada más para que nos sintiéramos bien y estuviéramos consolados porque Él se iba. El Señor dijo, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. No algo diferente o parecido, sino lo mismo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes, yo haré cosas todavía mayores de las que Él ha hecho. ¿Por qué no repites conmigo esta mañana? Yo confío en Cristo Jesús y por eso Dios me va a usar para cosas grandes. Yo confío en Cristo y por eso Dios me va a usar para hacer cosas poderosas en mi vida, en mi familia y en la vida de todos los que se me acerquen. Todo el potencial del reino de los cielos está dentro de ti, pero ese potencial se puede ver limitado muchas veces por cosas que tenemos dentro, por muchas cosas. Y esta semana pues te quiero enseñar otra, aparte de las que ya te enseñé la semana pasada, que puede estar limitando todo el potencial del reino de los cielos dentro de ti. Jesús logró desarrollar todo el potencial mientras vivía acá en la tierra y caminó en medio de nosotros. Y eso fue porque se dejó usar por Dios. Dios quiere usarte, pero una historia muy diferente es que nosotros nos dejemos usar por Dios. Y porque tuvo una vida llena del Espíritu Santo, llena de fe, llena de obediencia. Y esa obediencia es la que marcó la vida de Jesús. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, como sus hijos, sigamos el ejemplo de Jesús, a fin de que también nosotros podamos vivir de la manera sobrenatural que vivió su Hijo, el unigénito de Dios. Jesús fue un hombre como tú y como yo. Pero quizás a diferencia de ti o de mí, Jesús vivió una vida muy distinta, una vida en completa obediencia, en completa armonía, en completa relación e intimidad con Dios, con su Padre. Pero Dios también es tu Padre y Él también quiere tener esa relación que tuvo con Jesús, la quiere tener contigo hoy. Recuerda que tu mente, y esto te lo enseñé la semana pasada, tu mente es la válvula que regula lo que recibes del cielo. Si vos tenés la mente abierta a recibir de parte de Dios el caudal, ese río de agua viva fluirá a través de ti. Pero si vos cerrás tu mente a causa de las estructuras, a causa de tu pensamiento, a causa de alguna enseñanza, a causa de tus creencias, entonces pues tendrás una gotita cayendo nada más. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Una mente cerrada limita el potencial del reino de los cielos. Y te dije que
Una mente cerrada nos lleva a vivir un cristianismo mediocre, un pseudo-cristianismo, un cristianismo falso, con expectativas mal fundadas que a fin de cuentas terminan por frustrarnos porque no vemos que nuestra vida crezca, que nuestra vida madure y pasamos 10, 15, 16, 18 años, 5, no sé cuántos, metidos en la iglesia. Y no maduramos, no crecemos, venimos todavía con el mismo problema con el que entramos. Dios no puede hacer algo en nuestra vida porque nosotros cerramos nuestro corazón y cerramos nuestra mente. Entonces no nos desarrollamos como cristianos. Y Dios ha puesto cosas maravillosas en nosotros, ha dispuesto cosas para nosotros. Pero la verdad es que son muy pocos los que llegan a disfrutarla. Porque verdaderamente son muy pocos los que viven como Dios quiere que vivamos. Muchos de nosotros tenemos a Dios como parte de nuestra rutina diaria. De tal a tal hora oro y el resto del día sigo con mi vida normal. Pero la verdad es que Dios tiene que formar parte de las 24 horas de nuestro día. Tiene que ser lo principal en nuestra vida. Dios no puede quedar por fuera, Dios no puede ser parte, tiene que ser todo en nuestra vida. Y si nosotros permitimos que Dios sea todo, entonces vamos a empezar a experimentar todas esas cosas maravillosas que Dios ha dispuesto, como dice la palabra, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios tiene dispuesta para nosotros, ahí en 2 de Corintios. Yo cada semana escucho gente que me dice que le cuesta ser cristiano. Hay gente que me dice, es que esto de ser cristiano es difícil, no va conmigo. Porque les cuesta llevar el peso de la obediencia. El peso de la obediencia es grande para muchos. Pero la verdad es que sobre nosotros no debe recaer ningún peso. Porque ya todo el peso que alguien tenía que cargar lo cargó Jesucristo. Y todo lo que se tenía que pagar se pagó en la cruz y fue sellado en la cruz. Nosotros no tenemos que sentir agobio, frustración, ni miedo, ni tiene que ser gravoso para nosotros ser cristianos de verdad. Al contrario, es por la gracia de Dios, por esa gracia que Dios ha puesto en nosotros que se nos permite experimentar el reino de los cielos sin costo alguno. Es por don de Dios, por gracia de Dios, por misericordia, que hoy tú y yo podemos llevar una vida cristiana libre de agobio, libre de peso. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos acceso al Padre libremente. Y vivir como Dios quiere que vivamos no tiene que ser algo gravoso, tiene que ser lo más maravilloso que le puede pasar a una persona. Yo no sé tú, la verdad que no lo sé, pero recibir a Jesucristo en mi corazón es lo mejor que a mí me ha pasado. Yo tengo una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo en mí. Y no quiero volver a esa vida que llevé sin Cristo. Ya la viví, ya la experimenté y fracasé. Pero cuando por la gracia y la misericordia de Dios recibí a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, mi vida fue transformada. Es lo mejor que me ha pasado. Yo no quiero una vida sin Cristo. Y nuestra mente, nuestras costumbres y la estructura que tenemos muchas veces es lo que limita que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas. Jesús no vivió dos realidades como la podemos estar viviendo nosotros. Por donde Jesús caminaba se manifestaba el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros están como el monito? Como el ejemplo, ¿se acuerdan del monito que les hablé la semana pasada? ¿Cuántos hoy todavía siguen con la mano metida en el hueco y aferrados a eso y no pueden sacar al punto de que eso a lo que se están aferrando ya no les permite avanzar? Hoy es el día para dejar atrás todo
lo que no le agrada a Dios, todo lo que te tiene, todo lo que sirve de ancla en tu vida, que no te permite avanzar hacia ese futuro que Dios tiene preparado para ti, hacia esas cosas grandes y maravillosas. Hoy es el día de dejar atrás todo eso. ¿Hay alguien que me diga amén a esto? Amén. Así que el tercer aspecto del que te quiero hablar hoy, y que es muy importante, es creer, y esto es una limitante tremenda que yo veo con mucha frecuencia en personas, creer que por nuestras obras somos salvos, creer que por nuestras obras somos agradables delante a Dios. Mientras más obras yo hago, más agrado a Dios. Y esto es una tremenda limitante en nuestra vida para poder crecer. Yo quiero hacerles a todos una pregunta rápidamente. Y quiero que me la contestes, y si me la quieres contestar en el chat está perfecto. Pero yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Es bueno hacer buenas obras y ayudar a los necesitados y llevar comida a los que no tienen y ir a los hospitales y llevarle, no sé, medicamento a otros? ¿Es bueno ayudar a los que necesitan? ¿Qué me dices tú al respecto de eso? ¿Haces tú eso? O sea, vos ayudás a tu vecino que no tiene nada que comer, o quizás a la persona que está en condición de calle, que está abajo de tu edificio. Le bajás un plato de comida, lo ayudás, no sé, ayudás al necesitado, al que no tiene plata. ¿Haces caridad? ¿Es bueno hacer todo eso? Por supuesto que sí es bueno. Claro que sí es bueno. Y debemos hacer eso constantemente. Pero pienso yo esto y lo expongo para reflexión. ¿Acaso no hacen esto también las personas que no conocen de Dios? ¿Acaso una persona que no conoce de Dios no hace estas cosas también? Y quizás mucho mejor de lo que lo hacemos nosotros. Todos los que hacen buenas obras entonces han encontrado la salvación y la redención de sus pecados. Yo quiero que leas conmigo una parte de la Biblia que está en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, para que podamos entender bien lo que estamos hablando. Acompáñame a leer Efesios capítulo 2, búscalo en tu Biblia, en el versículo 4, y vamos a leer hasta el 10. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, cuando alguien te da un regalo, cuando alguien te da un obsequio, ¿vos qué decís? ¡Ay, qué lindo está este regalo! ¡Qué bello! Pero dígame cuánto le debo. ¿Usted dice eso cuando alguien le da un regalo, no sé, en su cumpleaños?
te dan un regalo y lo abres, lo destapas y ¡ay, qué lindo el regalo! Por favor, ¿me dice cuánto le debo? ¿Verdad que no? Que esa respuesta no es, nosotros no respondemos así. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿No sería decir gracias? ¿No sería decir gracias? ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, tú, aún después de habérsele dado, aún después de que tú has recibido la salvación, te sientes obligado a hacer algo para llegar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, tú como cristiano, después de que has recibido por gracia y misericordia, por la bondad que Dios derramó en nosotros a través de Cristo Jesús, has recibido la salvación, sigues sintiéndote obligado a hacer cosas para pelear por esa salvación, para ser agradable delante de Dios? Debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, son dones de Dios, deberíamos responder con gratitud, alabanza y regocijo en su presencia. Porque tu fe es un regalo y tu salvación también. Y leíamos ahorita en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 9, que lo deben estar viendo ahí en pantalla. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, qué bien es hacer buenas obras. Fíjense que la palabra dice para que las pongamos en prácticas. Pero la salvación que hemos recibido nos lleva a practicar las buenas obras. Las buenas obras, la práctica de las buenas obras es la consecuencia de la fe y la salvación. No es al revés, no es que por las buenas obras yo encuentro fe y salvación. Es que la fe y la salvación me hace practicar, ser practicante de las buenas obras que Dios, como dice ahí, ya dispuso de antemano para aquellos que son salvos. Llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, no como el resultado de nuestro esfuerzo o alguna habilidad o algún estudio o alguna elección sabia de algún pastor. Ningún pastor elige quién es salvo o no, o mucho menos somos salvos por el servicio a otra persona. Sin embargo, como gratitud por este regalo inmerecido de Dios, buscamos servir constantemente a otros con cariño, con amor, con benevolencia, y no simplemente para agradarnos los unos a los otros o servir tratando de agradar a Dios nada más con nuestras obras. El servicio forma parte de la vida de un verdadero cristiano. Un cristiano que no sirve, y esto lo escuché una vez y me quedó grabado en mi mente, es una contradicción. Un cristiano que no sirve es contradictorio, es un miembro del cuerpo atrofiado. Hay personas que de nacimiento han nacido con algún miembro de su cuerpo atrofiado. Y por más que intentan seguir adelante y intentan llevar una vida normal, en ciertos aspectos de su vida, ese miembro atrofiado influye el desarrollo. Un cristiano que no sirve a Dios realmente es como una contradicción. Si bien ninguna acción
u obra nos puede ayudar a obtener la salvación, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. Amén. Dios no somos salvos nada más para nuestro propio beneficio. Somos salvos para llevar a otros a salvación. Y esa es la verdadera obra que tenemos que hacer. Pablo explicó muy bien esto a sus hermanos en Roma. Pablo de manera catedrática, de manera especial y muy particular explicó esto a sus hermanos en Roma. Y te pido que vayas ahí al libro de Romanos en el capítulo 10. Igual te lo vamos a poner ahí en pantalla, si no tenés Biblia para que lo puedas leer. Romanos en el capítulo 10, en el versículo 1. Y Pablo dice esto, dice, hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve de castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Y ese es el problema de muchos que tienen el deseo de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. En el versículo 3 dice, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Porque Dios nos quiere aceptar por fe, no por obras. En el versículo 4 dice, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente. La persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. ¡Qué tremendo! Versículo 6. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, ¿subir al cielo para pedirle a Cristo que baje? Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, ¿bajar allá para pedirle a Cristo que resucite? Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, dice Pablo, que debemos confiar en Dios. Versículo 9, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Versículo 10, pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Pues si creemos de todo corazón, seremos entonces aceptados por Dios. La Biblia no dice, y si te pones a hacer, y si haces esto, y si haces lo otro, y si repartes comida, y si le das ofrendas, y si das diezmo, y si das todo aquello, y si das esto, y si das lo otro, y si trabajas 1000 horas. No, la Biblia dice, si creemos de todo corazón, entonces seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos. Qué importante es no solamente reconocer en el corazón, sino reconocer con nuestra boca, decir a los 4 vientos, a todo aquel que está parado enfrente de nosotros, decirle y reconocer que Jesús es el Señor. Entonces Dios nos salvará. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos
establecieron vivir bajo costumbres y tradiciones en su afán de ser aceptos delante de Dios. Pero tenemos que entender que los esfuerzos humanos, por más sinceros que sean y por más lindos que sean, nunca podrán sustituir la justicia que Dios nos ofrece mediante la fe en Cristo Jesús. La única forma de ganar la salvación es ser perfectos. Sin Cristo Jesús, la única forma de ganar la salvación es ser perfectos. Y esto, mis queridos hermanos, es imposible. Por eso vino Jesucristo a llevar la vida perfecta que se necesitaba llevar para el perfecto cumplimiento de la ley. Nosotros solo podemos extender nuestras manos al cielo, nuestras manos vacías al cielo, y recibir la salvación y la fe como el regalo inmerecido de Dios. Hoy en día muchas personas afuera en la calle y muchas aún dentro de la iglesia están perdiendo el regalo de la salvación por no entender este principio fundamental y básico que acabamos de leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, así dice Reina Valera, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O no acabamos de leer ahí en Romanos 10, 3 y 4, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. No te podés declarar inocente a través de las obras. No te puedes justificar a través de las obras. Solo Dios en Cristo Jesús nos declara inocente. Han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. ¿Y quién de nosotros muchas veces no ha tratado de hacer algo para que Dios nos acepte? ¿Quién no ha cometido un error y ha tenido ese remordimiento y ha dicho, no, yo mejor como que voy a darle una plata a aquel que está allá en la calle para ver si Dios me acepta, si Dios con esta me perdona, si ayuda a uno o no? Bueno, ¿qué más? Iremos este fin de semana a visitar a algún enfermo y a llevar medicamentos a ver si con esta Dios nos acepta. Pero termina diciendo Romanos 10 en el capítulo 4, ahora solo acepta a los que confían en Cristo Jesús. Pero no entender este principio básico es una tremenda limitante en nuestra vida. Para salvarse mediante la ley, las obras, una persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera llegar a pecar una vez. Porque Dios dio la ley sabiendo que la gente no podía cumplirla. Y de acuerdo con lo que dice Pablo, una de las razones por las cuales se dio la ley a los hombres era mostrarle lo culpables que son. Mostrarle lo culpables que son. En el libro de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Te has preguntado eso algún día? ¿Para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, pero a él nos la diera, para que él nos la diera a nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. El sistema de sacrificios, mi querido hermano, el sistema de obras caducó en la cruz del Calvario.
ese sistema por el cual tú crees que podías ser salvo a través de sacrificios y obras, eso caducó en la cruz. Cuando se hizo la verdadera obra y el verdadero sacrificio, que es Cristo muerto y resucitado. Amén. Pues si ustedes reconocen, dice Romano, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, ¿alguien cree esto que yo estoy diciendo? Amén. Entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Me puedo pasar toda la mañana leyéndote este pasaje de Romanos, porque la intención es que lo entiendas, de que entiendas que para ser agradable, para ser acepto delante de Dios, necesitas a Jesucristo de por medio. Jesucristo dijo de Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo hizo todas las obras necesarias para que nosotros seamos justificados delante del Señor. Vos no tenés que hacer ninguna. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace uno cristiano? Porque mucha gente me lo ha preguntado a mí. Che, ¿cómo me hago cristiano? ¿Cómo es eso de ser cristiano? ¿Alguna vez tú te lo has preguntado? ¿Y cómo se hace uno cristiano? Porque en este versículo que acabamos de leer tenemos una preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que ser salvo es un proceso re complicado, pero no es así. Si creemos con nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. No pienses que tienes que hacer algo más allá de creer y confesar. Eso es todo lo que tienes que hacer. No existe una obra en el mundo, por más grande que sea, que le agrade más a Dios que tu fe en Cristo Jesús. No existe una obra que vos puedas hacer o alguien pueda hacer, no importa que tenga todo el dinero en el mundo, no existe una obra que agrade más a Dios que tu fe en Cristo Jesús. Lo más agradable delante de Dios es un hombre y una mujer llena de fe en Jesús. Lo más agradable delante de Dios es un hijo que le ha entregado su vida a Cristo, que es discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, es cristocéntrico. Que cuando alguien lo ve a Cristo, eso es lo verdaderamente agradable delante de Dios. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Amén. Amén. Hebreos, mis queridos hermanos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice algo tremendo. Yo sé que este versículo ustedes se lo saben de memoria. Ahora yo les pido que lo comiencen a practicar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mire qué lindo, que el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está allí para recibirlo. ¿Cómo no va? O sea, a mí se me ponen los ojos aguados leyendo esto, porque veo que tantas personas intentan acercarse a Dios y no creen que Dios está allí esperándolos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a través de esa fe, porque lo está buscando. Qué maravilloso. En otra versión, perdónenme, pero es que se me salen las lágrimas. Qué maravilloso. En otra versión dice, porque a Dios no le gusta
que no confiemos en Él. Esto lo dice en traducción lenguaje actual, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Ahora fíjense lo que dice: para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Miren, yo les quiero contar algo y hago un paréntesis aquí, porque yo les quiero contar que hace muchos años atrás, yo recuerdo que en muchas ocasiones yo me sentía cansado y confieso que muchas veces hasta frustrado y molesto por tener que servir en la iglesia donde servía. Yo sentía que por mucho que yo servía o sirviera, eso no bastaba o no alcanzaba para agradar a Dios lo suficiente. Ni alcanzaba tampoco para que yo tuviera el nivel dentro de la iglesia, o más bien el lugar en la iglesia que yo quería tener. Quizás o dentro del cuerpo de Cristo, es decir, me esforcé en servir mejor cada día y muchas más horas. No solo en un servicio, sino en 2, en 3, en 4 cultos. Todo lo que pudiese hacer, yo lo hacía para tratar de agradar a Dios. Pero mientras más lo hacía, más me frustraba, mis queridos hermanos. Y es que yo no estaba entendiendo que para relacionarme con Dios no hacía falta que yo me transformara en Marta, la hacendosa, la trabajadora, sino más bien tenía que ser un poco más María, e irme a los pies de Él, sentarme a sus pies y escuchar su palabra. Y un día, yo recuerdo, un día que estaba en un encuentro de varones en esta iglesia, y estaba ahí y a mí me tocaba ese día compartir la palabra, compartir un mensaje para esos hombres que estaban ahí recibiendo de parte de Dios. Y luego de compartir ese mensaje en la parte en que nos tocaba ministrar a los varones, yo empecé a hacerlo y yo recuerdo que un varón que estaba frente a mí me hizo una seña, me hizo así. Y yo me acerqué al varón pensando que necesitaba algo de mí y este hombre me dijo algo. Me dijo: deja de hacer lo que estás haciendo y abrázame. Esto me lo dijo un hombre, yo ni lo conocía, estaba allí en el encuentro. Y yo lo abracé y en ese momento tuve una gran revelación en mi vida. En ese momento, ese abrazo fuerte lo sentí como de parte de Dios. Y comprendí que lo que yo estaba buscando era eso. Yo recuerdo que ese hombre me abrazó de una manera tan fuerte, tan tremenda, y me dijo: deja lo que estás haciendo y vení, dame un abrazo. Y fue como Dios hablándome a mi vida y diciéndome: deja lo que estás haciendo y vení a abrazarme a mí. Vení a buscarme a mí. Dios agradece todas las buenas obras que nosotros practicamos. Pero ¿desde cuándo no dejas de hacer las obras y vas a darle un abrazo a Dios? Mi vida fue transformada y yo fui a impartir en ese encuentro de varones y terminé yo saliendo de allí recibiendo algo espectacular de parte de Dios. Cómo este varón me abrazó. Yo aún recuerdo ese fuerte abrazo y esa palmada en mi espalda que me daba este hombre. Pero me transformó, me movió el piso cuando me dijo: deja de hacer lo que estás haciendo y ven a abrazarme. ¿O acaso el Señor no podrá estar diciéndote esta mañana eso a ti? Deja de hacer todo lo que estás haciendo y ven a mis pies. Hacer y hacer y hacer obras sin un propósito implantado por Dios no es más que eso, una buena obra para ayudar a alguien. Pero cuando primeramente entendemos que no podemos ir a hacer las obras sin la compañía de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, entonces todo cambia. Ya no son más obras, mis queridos hermanos. Se llaman milagros.
Dejan de ser simples y comunes obras para transformarse en milagros, en prodigios, en restauraciones, en sanidad. Porque ya no las hacemos nosotros, las hace Dios. Y cuando Dios interviene, no es una simple obra, es un milagro, es una restauración. Son obras del reino de los cielos y no son obras de hombre. Y yo quiero que entiendas esto, que hacer obras en el nombre de Jesús, pero sin la presencia de su Espíritu, no es más que algo pasajero y vacío. ¿O no lo advirtió a sí mismo el Señor Jesús ahí cuando le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo? Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No llevamos comida en tu nombre? ¿No fui y ayudé y hice tal cosa en tu nombre? Y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero en el versículo 23 dice el Señor: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, 31, dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú crees en el Señor y la obra en tu casa y fuera de tu casa se produce. Pero el Señor dijo: en aquel día muchos me dirán: yo hice, Señor, yo hice tantas obras, me pasé 22 años, 20, 40 años dentro de la iglesia trabajando para ti, Señor. Y probablemente el Señor te diga: apartados de mí, nunca te he conocido, hiciste tantas cosas supuestamente en mi nombre, pero nunca te tomaste un tiempo para sentarte a mis pies. Nunca te tomaste un tiempo para venir a charlar conmigo, para que yo te dijera cuáles eran las verdaderas obras que tenías que hacer. Creer en Jesús para después hacer en su nombre obras es lo que tenemos que hacer. Creer en Jesús y ir a hacer las obras, no al contrario. Para hacer muchas cosas, hacer muchas cosas, por buenas que sean, sin Jesús en el medio, no alcanzan para transformar a nadie. Una obra sin la presencia del Espíritu Santo no transforma a nadie. Capaz le vamos a saciar el hambre a alguno. Quizás le hagamos compañía a otro o hagamos sentir temporalmente bien o capaz hasta feliz a alguien. Pero transformar el corazón de una persona lo hace el Espíritu Santo, no la obra en sí. Qué bueno es hacer obras llenas del Espíritu Santo. Sin Jesús no hay salvación. Y quiero terminar diciéndote que no nos limitemos, mis queridos hermanos, no nos limitemos. Yo sé que hay muchos de ustedes, al igual que a mí, que nos gusta hacer muchas cosas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. Nos gusta trabajar. Y eso yo lo aplaudo, lo elogio. Pero no hagamos nada que Dios no nos mande a hacer. Si vos hoy estás haciendo obras sin que Dios te las mande a hacer, estás haciendo algo vacío. Pero cuando Dios te manda, Dios te respalda. Entonces la obra no es una obra vacía, es una obra llena de poder que se transforma en el milagro de otro. No hagamos nada en nombre de nuestro propio nombre o en el nombre de nuestro ministerio, porque ningún ministerio ha sido dado por mano de hombre principalmente. Yo no tengo que hacer nada en nombre de mi ministerio, en nombre mío, en nombre de mi pastorado. La gloria siempre es de Dios. Y si nosotros queremos hacer buenas obras, empecemos a desaparecer de la escena y que sea Jesucristo el que la haga.
Hagamos todo en el nombre del Padre para la gloria de Dios y entonces el poder y los milagros del reino de los cielos se harán una realidad en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. ¿Alguien me puede decir amén? Mira, mi querido hermano, yo anhelo con todo mi corazón, así como decía Pablo, que tú y yo seamos salvos, pero por medio de la fe. Que tú y yo podamos entender que es necesario que las buenas obras sean practicadas dentro de la iglesia del Señor. Es necesario que vos lleves la cesta de amor, que vos colabores con la cesta de amor, que vos ofrendes, diezmes, que vos ayudes a otro, que vos colabores con el que necesita, que si te sobra una campera se la des al que está desabrigado. El Señor siempre pedía que ayudáramos a las viudas y a los huérfanos. El Señor siempre en su camino hizo buenas obras, pero ninguna de esas obras estuvo vacía del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde yo quiero que entiendas que necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para después obrar, Creer que nuestras obras nos salvan y creer que nuestras obras son lo único agradable delante de Dios es una gran limitante y no te va a permitir crecer hasta que no entiendas que es por fe. Es por fe que sos agradable delante de Dios, que sos justificado en Cristo Jesús. Luego, pongamos en práctica las buenas obras, mis queridos hermanos. Yo te invito a que seas parte activa de la iglesia, de tu iglesia local. Y si formás parte de Iglesia Buenos Aires, te invito a que te actives en obras, pero llenas del Espíritu Santo, no obras que tú creas. Yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es... No. ¿Qué es lo que cree Dios que es bueno para nuestra iglesia?